Bienvenidos colegas, compañeros, personas en general, ahí público asistente. En esta oportunidad me tocó a mí hacer la presentación de honoris, ya, y con ustedes, ¿cierto?, tienen al profesor Pedro Álvarez Masi. Ya yo creo que ustedes muchos lo ubican y lo conocen porque era un destacado docente de la universidad, y también es psicólogo de la Universidad Católica, usted me corrige, don Pedro, ¿cierto?, ¿Ya? especializado en emergencia, desastre, ¿cierto?, y psicología forense, ¿cierto, don Pedro? Sí. Posee un magíster en psicología clínica y terapia en familia. Y hoy día don Pedro nos trae un conversatorio bien entretenido, que yo creo que los chicos le van a sacar harto provecho en ese sentido, que tiene que ver con una experiencia que es un programa para muchachos de la calle de Bogotá, Colombia, si no me equivoco. Esa es la presentación, esa es la Sí. exposición. Así que bienvenido, Mm. bienvenido a los asistentes, bienvenido don Pedro, y obviamente el escenario es todo suyo. Vamos a ver un tema que me ha invitado la Escuela de Trabajo Social. Desde ya agradezco a, a, a Berito, su directora, a nuestro amigo que está presentándome, que lo conozco hace mucho tiempo. Y voy a comenzar, antes de iniciar con la temática en concreto, presentándole algunos libros relacionados directamente con esto. El primero de todos, quiero mostrarle, es el libro Musarañas, que es un libro en fotografías. Por aquí tengo el placer de salir, ¿ya? Ahí estamos y estoy por aquí atrás, a ver, aquí, por ahí estoy, ¿ya? Este es un libro que sacó Javier de Nicoló hace unos años atrás y después está el libro que realmente era un breviario para nosotros en ese momento, que era el poema pedagógico de Antón Makarenko. Antón Makarenko desarrolló una experiencia con niños de la calle en ese momento en Rusia, pero eran todos aquellos niños que de alguna manera habían sido disgregados familiar por las guerras que estaban sucediendo al respecto. Después hay un libro sobre Makarenko, educador, escrito por uno de sus, Medinsky, uno de sus muchachos, de sus, que le digo yo, discípulos. Y hay una serie de libros que han salido en Colombia como Gamines, ¿ya? Hay otro que se llama Gamín, ¿ya? Está sobre el niño de la calle en Estados Unidos, ¿ya? Sobre la experiencia de vida del niño de la calle en España, sobre los niños inadaptados en Francia, así se le llamaba en los años 60, niños inadaptados, y los niños de la calle del Brasil, ¿sí? Hay un libro que realmente me ha ayudado mucho a entender todo esto, que es Children in Trouble, Chile y el niño sin problemas, ¿ya? Que realmente fue... Y hay un libro sacado acá en Chile que se llama Mi infierno en el Sename, ¿sí? Como ven ustedes, y tengo un montón más, es un tema que me ha llamado mucho la atención. Partí el año 74, voy a dar un poquito de historia, cómo llego al programa Bosconia en la Florida. Soy exalumno salesiano y el programa Bosconia en la Florida es un programa salesiano en Bogotá, Colombia. Entonces, pedí ir por 6 meses a trabajar a ese programa. Y pasaron 11 años y seguía en el programa, ¿ya? Después fui llamado a ser asesor del bienestar familiar en Colombia, bueno, una serie de cosas, ¿ya? Eso ya lo dijo este niño. Y vamos a entrar, ¿no?, a trabajar un poco el contexto. Ya en 1972 en Bogotá habían alrededor,
las encuestas de la época, unos 4.800 niños en la calle. Y en el 85 hicieron otra medición y habían subido a 15.000 niños en la calle. En la calle iban cambiando de roles, pasaban de niños de que los primeros se quedaban en los barrios circundantes de la capital, sobre todo los barrios del sur de la capital colombiana, y después, poco a poco, cuando iban adquiriendo experiencia, iban avanzando hacia el centro de la capital, donde estaban las más grandes camadas. Las camadas son, los muchachos se reúnen, va a salir bastante esa palabra en la exposición, se reunían en la noche y duermen todos juntos para abrigarse. Bogotá, no olvidar que está a 2.600 metros de altura, por lo tanto las noches son muy frías, ¿ya? Pero no solo en Bogotá se explosionó esta situación de los niños de la calle, también estuvo en Cartagena, en Bucaramanga, ¿no? En Cali, en Medellín, y era muy común ver gallada. La gallada es en el día, de gallos de pelea, por eso se llamaban galladas. Y en la noche camada viene de cama, ¿sí? No siempre la gallada dormía en la misma camada. Es todo una situación bien compleja. Los gamines eran muchachos errantes, ¿ya? No tenían una familia constante, eran capaces de organizarse en grupos, ya primero muy poquito, después se agrandaban, ¿ya? Y había que luchar la calle, por eso eran muchachos agresivos que se organizaban y delinquían. Normalmente era el raponazo, ¿sí? Era fácilmente sacaban las gafas, ¿no? Todo lo vendían en la décima, había muchos lugares donde compraban todo lo robado. La décima es una avenida. ¿Ya? En este momento me ha llamado la atención, por eso puse ahí en Santiago también existen el sinnúmero de grupos de gente, no solo de niños y muchachos, sino que adultos que están viviendo en la calle, se hacen su encarpado, ¿ya? Y a la orilla de las tomas de agua, qué sé yo, se colocan. Yo vivo para acá, para La Reina, y en la avenida en que me vengo muchas veces en la buseta o cuando voy en la camioneta, veo que hay ciertas esquinas que están tomadas por este tipo de personas. Latinoamérica está inundado de experiencias sobre niños de la calle. Pude ver experiencias y tuve la oportunidad de visitarlas en Perú, en Ecuador, en Venezuela. En Venezuela me invitaron a dictar conferencias y cosas por el estilo en aquella época. Y en Centroamérica hay mucho. Centroamérica en diferentes países, ¿no? En México es abundante, ¿no? El trabajo que se desarrolló en Colombia fue liderado por un sacerdote salesiano llamado Javier de Nicoló, ¿ya? Y esta persona dirigió hasta bien entrado en la década de los 2000, ¿no? La experiencia. Él empezó en el año 1973, al final de los años 73, y yo me vinculé a mitad de año del 74. Habían caminado muy poco, estaban algunas casas funcionando, no todas, y después me quedé, como le digo, 11 años. Aquí hablan de que los gamines de Bogotá
fueron el resultado de una niñez abandonada, a su suerte en la calle. Para sobrevivir, robaban y se organizaban engañadas, dormían en camadas, en lugares escogidos, protegidos del frío bogotano, ¿no? Normalmente las galladas son comandadas por un líder fuerte, con un liderazgo violento, que se hace cargo de los pequeños, que le dicen chinches. Le decían, no sé si todavía, ¿no? Hace un tiempo que no voy a Colombia, ¿ya? Y los niños dormían en cualquier lugar. La gallada para el muchacho es un grupo acogedor, es un grupo que le permitía dormir con sus amigos. Muchas veces los largos, o sea, los más grandes, se aprovechaban de los más chicos, normalmente, ¿ya? Y estos los tenían un control férreo sobre ellos. La ley del silencio es que no va nunca a entregar a su compañero, ¿no? Si lo apresan a él, él se quedará callado, ¿no? La ley del responder es que cuando se enfrentan dos muchachos, responder quiere decir que está firme para la pelea, ¿ya? Y la ley del no dejarse es la determinación de no dejarse atropellar por otros, siempre dar batalla. Es una lucha continua el transitar en la calle. Y usted los ve avanzar en grupos, ya que uno se hacía a un lado, porque se hacían dueños de las calles, del centro de Bogotá, ¿ya? Eran muchachos complicados. Como decía yo, la camada, y ahí ven ustedes tipos de camada, no sé si se ven bien las fotos, pero tiene como objetivo hacer un grupo para dormir de muchachos y cuidarse entre ellos. Normalmente eran capitaneados por un líder mayor, por un largo quiere decir grande. La gallada era una escuela donde se entrenaba al muchacho para ciertos roles en los robos, para el rol de distracción, ¿ya? Para llamar la atención, ¿ya? Para el raponazo habían otros que lo hacían mejor, ¿ya? Para bloquear la salida al que le habían robado, no lo dejaban, se interponían para que no siguiera al muchacho que había robado, ¿ya? Habían varios roles, ¿no? El jefe, el Cirilo era el tontón, ¿no? ¿Ya? Por su estatura y por el rol que jugaba, ¿no? Estaba el largo y el chinche. El largo era, como le dije, el jefe, y el chinche era el muchacho que servía de todo, inclusive sexualmente, ¿ya? Por su actitud había uno que era bueno para la recocha, para las bromas, o el caico, que era, comillas, lo que voy a decir, como el mariquita de todos, que se servían en la noche todo. En algunas camadas había mujeres, pero muy pocas vi, ¿ya? ¿Por qué digo vi? Porque nosotros, cada cierto tiempo, cada mes, cada 2 meses, salíamos en la noche con un grupo de educadores, junto con Javier o con otro salesiano, Camilo, cualquiera de ellos, a visitar camadas y hacernos amigos, a que nos conocieran. Con eso llevábamos café, algún sándwich de queso, qué sé yo, y lo repartíamos entre los muchachos, y eso comenzábamos a generar toda una, comilla lo que voy a decir, una presentación del programa, muy distinta a lo que hacían otras instituciones del Estado colombiano. Muy distinta a la policía, que los agarraba a palos, al lumazo, los encarcelaba, los tenía pasando hambre durante mucho tiempo, ¿ya?
y fui testigo de ver esa situación, de sacar a los muchachos, llevarlos a la enfermería del programa para que le sanaran las heridas, qué sé yo, ¿no? Eso era la situación que se vivía. Veamos otra. ¿De dónde salió esta, esta idea? ¿Dónde se inspiró Javier de Nicoló para hacer este trabajo? Yo le mostraba el libro sobre Makarenko, el educador. Ahí tienen ustedes a la izquierda Makarenko, ¿sí? Makarenko escribió el libro El poema pedagógico, estupendo libro, uno lo puede comprar en la librería, todavía lo venden, ¿ya? Donde él, de una manera muy poética, habla de su experiencia en el programa que se llevó a cabo en el año 1917 en adelante, ¿ya? No alcanzo a leer muy bien ahí sobre lo que dice Makarenko, porque las fotos me tapan, ¿ya? Pero la idea era organizar una vida colectiva para los muchachos. Acuérdense que el colectivismo era una premisa ideológica de los soviets en ese tiempo. Por lo tanto, Makarenko estaba metido dentro de esta corriente y hablaba de la vida de una colectividad bien organizada, disciplinada, forjada y orgullosa. Y que ese tipo de colectividad formaba el carácter de los muchachos. Él realmente tuvo mucho éxito, y duró por mucho tiempo desarrollando esta experiencia pedagógica. Y recibió muchos premios del gobierno ruso de la época. El educador del programa. He tomado este tema porque aquí se sentaba las bases para poder estructurar un sistema pedagógico para trabajar con el niño en la calle. Javier de Nicoló no hubiera podido desarrollar un programa con el éxito que tuvo, ¿ya?, sin un equipo de educadores altamente comprometido con el trabajo del muchacho. Aunque a nosotros nos hacían un contrato, nosotros no teníamos horario, ¿ya? Podíamos trabajar sábado, domingo, ¿ya? Se parte de la premisa que educar no era un proceso vertical, ¿ya? No era una cosa que uno veía en las demás instituciones del Estado colombiano, como el bienestar familiar o el bienestar social del distrito de Bogotá, que tenían programas, pero eran programas muy restringidos y se parecían más a sistemas, no quiero usar la palabra carcelario, pero de instituciones muy rígidas, donde el muchacho era más que educado, domesticado. Y como dice ahí, lo entrenaron en una serie de reflejos condicionados, ¿no?, para volverlo dócil, ¿ya? Y el muchacho, para poder sobrevivir, tenía que doblar la cabeza nomás y someterse a esa situación. El actor principal del programa Bosconia la Florida, entre la calle y el programa, voy a usar la palabra programa para dirigirme a lo que es Bosconia la Florida. No quiero utilizar para Bosconia la Florida la palabra institución, ¿ya? Para los programas extras del gobierno, ya sea nacional de Colombia o del distrito bogotano, voy a usar la palabra institución. Bueno, el empalme entre la calle y el programa estaba en manos del educador. El educador era el que, como le dije, visitaba las camadas,
Carlos, ¿Aló? ¿Alguien está hablando? En las noches colombianas, ¿ya? Y gordo, Carlos, estoy acá. hay alguien que está gritando. Bueno, seguimos. El educador arriesga todo para obtener la amistad del muchacho. ¿Qué quiere decir esto arriesga todo? O sea, arriesga su descanso. Nosotros trabajamos sábado y domingo. Nuestras vacaciones las teníamos con los muchachos. ¿Ya? Nos íbamos a los llanos colombianos, fundamentalmente a las plantaciones que tenían los colegios salesianos, ¿no? Y habían internados salesianos en los llanos, o sea, venían de distintas partes de los llanos los chicos y tenían su educación, y cuando había vacaciones, entonces nosotros los dormitorios los teníamos para nosotros, por eso nosotros podíamos ir a visitar los llanos, la misma Cali, el mismo Medellín, ¿ya? Porque teníamos dónde llegar. El educador trataba desde del primer momento de generar honestamente un clima de amistad. No era algo que nos colocábamos a la fuerza, ¿ya? Nosotros compartíamos con los muchachos, comíamos con ellos, comíamos lo mismo que comían ellos, ¿ya? Y dormíamos en los mismos dormitorios. Nosotros no teníamos dormitorios aparte, sino el dormitorio de tal grupo era comandado por un educador que dormía con ellos en la misma cama. Las mismas camas eran camas hechas por los mismos muchachos, unas camas muy sencillas, ¿ya? Y eso generaba todo un proceso de comunicación, todo un proceso que compartíamos, ¿no? Viajábamos en los mismos buses tanto a los talleres como día por medio iban a talleres y día por medio iban a la escuela. Y eran lugares fuera de Bogotá, ¿no? Como dice la parte final ahí, el educador comprometido era, en el proceso educativo, pedagógico del programa Bosconi y la Florida, era fundamental, ¿sí? O sea, sin eso Javier no hubiera podido desarrollar el programa, porque Javier no podía estar en todo lugar. Y empezó, figúrense, vamos a ver después las etapas, ¿ya? Como dice ahí, el programa Bosconi era el resultado de un trabajo constante para eliminar la masificación y el hacinamiento, la despersonalización, que era muy común y es muy común en las instituciones tradicionales, ¿ya? La intercomunicación desde el comienzo era notable, ¿no? El muchacho dejaba de ser un ser anónimo, o como en la calle lo nombraban por su apodo. Acá todos los muchachos eran nombrados por su nombre de pila, ¿ya? Y los grupos no eran grandes, los grupos de vivienda, como se le llamaba a los que dormían, eran grupos de 20 muchachos, ¿sí? Y lo mismo sucedía en la escuela y en los talleres, eran grupos relativamente pequeños, que se conocían, se respetaban y se podía organizar y fortalecer la cultura del respeto, ¿no? De la armonía, y esto permitía que poco a poco el programa fuese ya generando diferentes propuestas educativas para el muchacho. Esto va a ir saliendo poco a poco, pero quiero desde el principio indicarle.
el programa no era una sola institución, no era una sola casa y ahí se hacía todo. El programa empezaba en la calle, lo vamos a ver, pero me estoy adelantando un poco. Bueno, sigamos y no me adelanto y después... al ingresar a la comunidad, el muchacho se ve envuelto en un ambiente propicio que le da la bienvenida para poder compartir con otros compañeros que lo había visto en la calle, que a lo mejor se habían peleado en la calle. En la calle las peleas eran a cuchilla limpia, ¿sí? Muchos quedaban heridos, más de alguno murió en la calle, ¿ya? Como dice al final ahí, la vivienda era crear alrededor del muchacho un pequeño grupo amable, con fuerte tonalidad afectiva. Pero esto se hacía poco a poco, no era un mandato, que hay que ser amigos todos, no. Vamos a ver cuando veamos las etapas que eso se iba construyendo lentamente, muy lentamente diría yo. Y ahí el esfuerzo de los educadores era fundamental, fundamental, porque era llamémosla así, era el legado que entregaba Javier de Nicoló o cualquiera de los curas que trabajaban en el programa para poder eh, darle vida al grupo. Como dice ahí, el programa era un extenso proceso educativo, no era una sola parte, no era una sola casa. Por ejemplo, la primera parte, la primera vez que entraba el muchacho a la casa, eran 3 casas, porque era Bosconia, donde se dormía, la Arcadia, que era la escuela, que era una finca en el campo, y los talleres de Chipchalá, al sur de Bogotá, donde tuve la ocasión de ser el director por más de 6, 7 años, ¿ya? Los compañeros constituían un grupo cercano, mantenían una vida... Todo el programa trataba de desarrollar una vida de agrado, una vida donde el castigo estaba muy lejano. Se trataba de que el muchacho comprendiera que no necesitaba pelear entre ellos. Existieron las peleas, vi muchas peleas, pero fundamental en las primeras etapas. Ya después todo eso se iba calmando, ¿no? Como dice ahí, la virtud del programa estaba en el diálogo, ¿ya? Y hay algo que siempre me llamó la atención y quiero comunicárselo a usted. Habían muchas reuniones por ejemplo, llegaban en la noche en la tarde a Bosconia, tarde-noche, porque en Bogotá anochece rápidamente, ¿ya? Y comían y después se iban a sus respectivos dormitorios y tenían una reunión para evaluar el día. Eran reuniones relativamente cortas, no eran reuniones letárgicas grandes. Los educadores estaban entrenados para dinamizar este tipo de reunión. Y esto permitía que el muchacho no se aburriera en la reunión, ¿ya? Y muchos, sobre todo los más antiguos, departían y compartían y organizaban. Para los nuevos era un poquito más complicado meterse en las reuniones porque no sabían la dinámica, ¿ya? Estaban acostumbrados a las reuniones de los organismos del Estado, ¿no? Que realmente eran dictatoriales. Van a hacer esto, ¿ya? Y los muchachos obedecían. Acá el muchacho en las reuniones del programa tenían que participar, tenían que decir su palabra. Y si no hablaba mucho, el muchacho a cargo de la reunión ya le pedía la palabra, ¿ya? Como dije, la virtud del programa estaba en el diálogo, ¿ya?
y en valorarse y saber apreciarse. Vuelvo, insisto, eso no se da de la noche a la mañana. Es un proceso muy lento, es un proceso que comienza en la calle, como vamos a ver, y sigue en diferentes etapas, hasta que llegaban a la ciudadela de la Florida, que era una ciudadela donde había autogobierno. En el programa había una permanente actividad formativa, permanente. Eso quiere decir que todo tenía una razón de ser. No era algo que había una actividad porque se le ocurrió a alguien, no. Todas las actividades tenían una razón de ser formativa. ¿Ya? Donde, por ejemplo, se analizaba el robo, se analizaba los raponazos, el desplazamiento, el colincharse en los autos o en los buses. Colincharse quería decir subirse en el parachoque de atrás y agarrarse ahí, y usted veía que el muchacho iba detrás, agarrado, ¿ya? Y así se trasladaban de un lugar a otro en Bogotá. Bogotá es una ciudad muy extensa, muy plana, al lado de una cordillera de cerros, porque no es la cordillera como la nuestra, que es alta, la veo de aquí con nieve, cosas, no, allá es toda verde, ¿no? Y no tan alta. Por lo tanto, si usted quería hacerse amigo de los muchachos, quería conocerlos, tenía que visitar la calle. ¿Ya? Y en la calle tú ibas pasando, a mí me decían chileno, hola chileno, ¿cómo te va? Listo, ñero, ¿cómo estás? Y seguíamos, ¿ya? Como dice ahí, en la calle estaba el programa, o sea, se iniciaba en la calle el programa. Nosotros teníamos que conocer muy bien la calle, porque para comprender qué es lo que después nos contaban los muchachos, ¿no? ¿Ya? Y de esta manera nosotros tener criterios para poder orientar las actividades al interior del programa. ¿Ya? No era porque se nos ocurriera la cuestión, entonces hacíamos cualquier cosa. No, todo estaba direccionado a cómo era el muchacho de la calle. El programa se caracterizaba por generar siempre un ambiente festivo. No es que siempre estuviéramos en fiesta, pero siempre había un clima de amistad. Y eso se transformaba en campeonatos deportivos, en gimnasia, en recolección de flores, porque pues, como teníamos lugares donde tanto la escuela en el campo como Chipchalá en el sur de Bogotá, los campeonatos de aseo, de orden, teatro, se usaba mucho el teatro, paseos, música, coro, había una banda, bueno, la banda ya era en la República de los Muchachos, en la Ciudadela. Todos estos factores creaban un ambiente que era muy necesario para desarrollar la convivencia entre los muchachos. ¿Ya? Que habían problemas, como en todas las comunidades. Claro, de repente se iban 3 muchachos y se llevaban un montón de cosas de la casa. ¿Sí? Muchos muchachos entraban al programa solo para robarse los cubiertos con los que se comían, o robarse cualquier cosa y salían volando. Pero nosotros teníamos que convivir con eso. No era... Ahí dice, el ambiente festivo era una estrategia ambiental que constituía un recurso agradable que el programa utilizaba para alcanzar metas educativas. Era un ambiente de alegría, de fiesta, no era un ambiente triste como cualquier institución que uno va, ¿no? Que vea a los muchachos por allí acostados, ¿no? O que no les hablan a uno, ¿no? Cuando usted entraba al programa o entra, ¿ya?
el muchacho se le acerca, él se le acerca y lo saluda, bienvenido, adelante, pase. O sea, el muchacho tenía toda una forma de vida al interior, pero él la reflejaba en la manera como aceptaba las visitas. ¿Mm? Bien. El programa otra característica es que había una intensa actividad artística. Y ahí había el subdirector, ya, Irenarco Ardila, que era cura salesiano, pero después se salió, porque se casó, ¿ya? Y se fue a Centroamérica, y allá creó una organización parecida a la del programa, ¿ya? Él desarrollaba, era un mago para desarrollar actividades artísticas como el teatro. El teatro era una cosa que se utilizaba mucho, pero se utilizaba como un elemento formativo, educativo, no era hacer teatro por hacer teatro, no, la obra era formativa, el trabajo que se hacía era formativo, no siempre trabajaban los mismos muchachos, ¿ya? Por eso que dice, el arte se volvió una tradición en el quehacer del programa, ¿no? La fe en los muchachos atravesaba de principio a fin, estaba presente siempre, ¿ya? Por lo tanto, si le costaba desarrollar el personaje, todo el mundo le ayudaba al muchacho. Un día me tocó hacer, para unas vacaciones, me acuerdo, un trabajo sobre desarrollar un circo. ¿Sí? Un circo, ¿ya? Con actividades tanto de payaso, artística, de malabaristas, todo, ¿ya? Y eso se hizo y se avanzó. No era una cosa que de la noche a la mañana. Estuve como un mes trabajando con un grupo de muchachos. Me pasaron, mira, eran vacaciones. Y había un grupito que muy indisciplinado. Porque eran muchachos de la calle, hombre, estábamos frente a lo que era, lo que nadie quería aceptar en Bogotá, nosotros lo aceptábamos. Entonces, este grupo de muchachos era bien indisciplinado y ya hablé con el padre Javier y entonces me dijo, ¿por qué no le propones algo novedoso que los cautive? Empecé a crear y me inventé un circo, ¿ya? Entonces habían circo con leones, y uno hacían de domador y el otro de león, bueno, caballos, payasos, y los transformé en eso. Eso no fue de la noche a la mañana, no salió una obra exuberante, pero trabajé con los más complicados y los muchachos dieron mucho y fue todo un proceso educativo. La gradualidad, este es un tema importante. Permiso. La gradualidad es una variable sumamente importante en el programa, ¿ya? Porque era etapa por etapa, no era que el muchacho entraba aquí y estaba siempre ahí y de ahí salía después, no. Entraba y generaba etapas, 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 donde el muchacho iba aprendiendo cositas nuevas, donde se le iba entrenando en cierto tipo de comportamientos, ¿ya? En comportamientos, por ejemplo, de cómo manejar los cubiertos para comer. Si los muchachos comían con la mano en la calle, compraban un pollo o se robaban un pollo y cada uno agarraba una presa y se la comía. O le daban un saco de una bolsa de nylon de arroz y con la mano se comían el arroz, ¿ya? Pero entonces había que enseñarle a comer con cubiertos. Y entonces todos pegaban el grito en el cielo cuando iban allá y les dan cuchillo y tenedor y todo eso. Sí, cada uno tenía su cubierto. Y la idea es que teníamos que
desarrollar un programa con la realidad. No podíamos caer en lo mismo que caían todas las instituciones llamadas por el Estado las que constituían el fuerte, como era el bienestar familiar de Colombia. Como dice ahí, el programa era una progresiva y gradual proceso de cambios, de meta, ¿ya? Que pretendía ir sacando paulatinamente aquellos comportamientos a través de un ritmo adecuado, ¿no? Para desarrollar costumbres y formas de vida nuevas, ¿ya? Esto era para cada etapa, que las vamos a ver más adelante. Ya se las tengo por ahí preparadas. Esto, como dice ahí la frase, se podrá apreciar mejor cuando uno vea esta etapa. Al comienzo se hacían muchas diferencias. Es que el comienzo era lo más difícil. Lo más difícil. Yo comencé en una segunda etapa, que era una casita en un barrio muy complejo, ya, de Bogotá, detrás de una iglesia que le llamaban el Voto Nacional. Estamos hablando después de la Caracas, estaba la 15, era como en la 17, en la calle 17, ya sería como con 16, una cosa así. En un barrio muy complejo para campesinos que venían a comprar acá a Bogotá todos los días y se iban en los buses, qué sé yo. Y esa casa solamente atendía al muchacho, como lo vamos a ver más adelante, de 6 a 8 de la mañana. De 6 de la tarde a 8 de la mañana. El muchacho estaba en la calle. Y comenzamos por atenderlo solamente a la hora de dormir. Y ahí había todo para trabajar ese proceso. O sea, entraban, andaban como, no sé si ustedes han visto cómo andan los caminos, todos con ropa grande, hediondos, piojentos, llenos de bichos, muchos de ellos con enfermedades venéreas. Todo eso se iba trabajando en esa etapa. Había que cortarles el pelo, no raparlos, sino se les cortaba el pelo, ¿ya? Y llenos de piojos. Yo, pues, me contagié de piojo, de sarna, de todas esas cosas, porque trabajaba con ellos. Y la mayoría de los educadores pasaron por eso, ¿ya? Las etapas y el grupo pequeño, ¿ya? El grupo no podía ser grande, porque había que trabajar con todos los muchachos. Por lo tanto, los grupos de vivienda eran pequeños, de 20, podían ser 22 o podían ser 18, pero alrededor de 20. ¿Ya? En los talleres, en cada taller habían subtalleres, por lo tanto eran grupitos de 12, de 15, ¿ya? Y era fundamental el trabajo en el grupo pequeño. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos, bueno, el programa necesitaba que ellos participaran, que no estuvieran arrinconados en silencio porque el grupo era muy grande y hablaban unos pocos. No, en el grupo pequeño, al principio los nuevos no hablaban mucho, pero con el tiempo iban creando confianza y se le iba dando la palabra y los mismos muchachos antiguos le iban preguntando cómo le había ido en el día, cómo lo había pasado en la escuela o cómo lo había pasado en los talleres. Si había tenido problemas, no había tenido problemas. Si había problemas, se resolvían ahí. Hubo una pelea en tal, y el que peleó fue tal con tal. ¿Por qué pelearon? ¿Qué sé yo? Busquémosle. Y se buscaba la manera de avanzar, más no de castigar. O sea, se les llamaba la atención, a muchos no les gustaba que los nombraran en los grupos, estaban acostumbrados a la ley del silencio en las cárceles juveniles, y de esta manera habían miradas que si tuvieran
cuerpo, esas miradas mataban, porque se miraban con una fiereza enorme, ¿ya? Y así, el educador iba amenizando, iba dando la palabra, iba desarrollando, iba viendo qué características tenía el muchacho. Esto iba siendo anotado, ¿ya? Para que realmente el día de mañana se le diera al muchacho las oportunidades necesarias. Cada muchacho, por lo tanto, se conocía por su nombre, tenía un rostro y un nombre propio. No era el Malinche o todos los sobrenombres que habían en la calle, no. Los jefes de los grupos eran elegidos por votación libre y solo permanecían 6 meses de duración en el cargo. Su forma de trabajar no eran hagan, sino cómo lo vamos a hacer entre todos, ¿ya? Y esas eran directrices filosóficas que el programa estaba constantemente recalcando en los educadores y los educadores con su grupo. Al comienzo el jefe era apoyado por los educadores, luego tenía que ganarse el puesto a través del aprendizaje comunitario y del respeto a los valores del programa. Uno de los principales valores era el respeto al otro, ¿ya? ¿Ya? El otro era tan importante como yo, ¿ya? Por lo tanto, si yo soy importante, el otro también era importante. Ahí estamos. En la foto de la izquierda estoy recién llegado. Escucha, ¿cómo me gustaría volver a esa edad? Y estoy recién llegado con el grupo que me tocó de muchachos. Y acá en la otra foto de abajo estoy con Javier de Nicoló, que ya me había dejado barba, y con un grupo de muchachos en la Florida. Se nota eso por el ladrillo de atrás, la saco. Acá en la otra foto de la izquierda estoy en Bosconia, ¿ya? Con un grupo de muchachos recién llegados, choros, todo ello. Fíjense la pinta, ¿ya? Este que está aquí, este morenito, era cojito, ¿ya? Por eso, mire, tiene la muleta ahí al lado, pero la esconde, ¿ya? Porque no le gustaba ser cojo, pero era cojo, porque le habían pegado un balazo en una pierna, porque robó y salió el tipo y ¡pum!, le pegó un balazo, ¿ya? Todo eso da. Etapas del programa. Antes de entrar a las etapas del programa, pregunto, ¿hay alguna cuestión, alguna pregunta que alguien quisiera hacer? ¿O sigo? Ya, claramente sigo. La primera etapa del programa era una etapa que se hacía en la calle y se llamaba Operación Amistad. Consistía en una permanente labor de visitar las camadas, que era de noche, ¿no? Las camadas de los muchachos en diferentes barrios de la capital. Con esto se conocían a los muchachos de la calle, se hacía amistad con ellos, se les llevaban cosas para comer, sándwich, alguna gaseosa, como le llaman allá a las bebidas, o chocolate caliente. Teníamos todos unos equipos para llevar, ¿ya? Y la idea era acercar el programa al muchacho, ¿ya? Y que el muchacho conociera el programa y tuviera confianza en el programa, ¿sí? Y las actividades como visita a camada, entablar amistades, favorecer el diálogo con el muchacho. Y la idea era que si veíamos que algún muchacho estaba herido, algún muchacho estaba enfermo, ya del estómago, o estaba resfriado, entonces al otro día lo llevábamos al patio La Once, que también lo vamos a ver. La Once era una calle, quedaba detrás de Bosconia. Bosconia estaba en la 10ª, el patio de La Once estaba en la 11. Y
Y ahí había médicos, había un médico que lo mandaba al distrito y atendía a los muchachos heridos, y si había que llevarlo a algún hospital para que lo cosieran, porque si le habían pegado un corte, alguna cuestión, había que llevarlo. Los educadores de, de la calle, como le decíamos nosotros, de los que trabajaban permanentemente con la calle, con los muchachos de la calle, se conocían todo eso. Habían dos que me acuerdo mucho, Papá López y Majito, eran dos personas. Majito había sido muchacho de la calle y se había recuperado, qué sé yo, y el Papá López había trabajado en otras instituciones, por lo tanto tenía mucha experiencia. Y yo hablaba mucho con ellos porque yo era el que menos conocía la calle colombiana, venía llegando. Y me conversaban y me hacían ver lo que pasaba en la calle, ¿no? A partir de todas estas visitas que el programa hacía en la Operación Amistad, ¿no? Se invitaba al muchacho al club externo, que vamos a ver que es la próxima etapa, para estar un día libremente y tener servicio médico, ducha caliente, lavandería, peluquería, deportes, paseo y comida. Eso no se hacía todos los días, ¿sí? Pero servicio médico había 3 veces a la semana. Ducha caliente sí había. Lavandería, los muchachos daban su ropa y había una lavandería peluquería también estaba 3 veces a la semana. Sí había mucho deporte porque era un patio grande. Y de repente habían paseos y comida. La segunda etapa era Operación Motivación. Y en esta etapa empecé yo a trabajar. Cuando llegué en el año 74, la mitad del 74. Si el muchacho, en las actividades que se hacían en el patio de la 11, insistía en ingresar al programa, insistía, esa palabra es muy importante. O sea, el muchacho no es que yo quiero entrar al programa y pum, para adentro, no. Tenía que dar pruebas de que el tipo quería ir a programa. ¿Cómo? Asistiendo al patio de la 11, trabajando participando en las actividades, colaborando, todo eso. Y se buscaba un grupo también de unos 20, 22 muchachos y la idea era ir a pernoctar, como le decía, de 6 a 8 de la mañana a la casa de Liberia, ¿ya? Que quedaba detrás del voto nacional por 30 noches, ¿no? Como dice ella, hasta las 8 del otro día. Ellos llegaban allá y lo primero que hacían era bañarse, ¿ya? Después de bañado y se ponían el pijama, ¿ya? Venía una comida abundante yo trabajaba con 2 hermanas, la hermana Isabel y la otra hermana no me acuerdo. Había muchas actividades recreativas después, y después acostarse, ¿ya? Las monjas dormían abajo en un dormitorio y yo dormía con los muchachos arriba, ¿ya? Yo era el último que me acostaba, el último en dormir y el primero en levantarme, ¿sí? Tenía que dar el ejemplo. Era un mes y todos los días estudiábamos con las monjas los diferentes muchachos, ¿ya? Y después de pasar este mes básico y en donde lo estudiábamos, porque nosotros teníamos paseos, teníamos diferentes caminatas por la misma ciudad de Bogotá, que era bien complicada la cuestión, porque la gente no nos trataba bien a los que trabajábamos con los muchachos, porque el muchacho era mal visto, porque el muchacho era ladronzuelo, un rapador, o sea,
los lentes, los libros, todo se los quitaba de las manos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el que trabaja era, estos sinvergüenzas, que ¿ya? O te trataban de cacorro, ¿ya? Cacorro era como marica, y este es el cacorro de los muchachos, me decían a mí, ¿sí? Entonces, no, al principio dolía mucho, ya después me acostumbré a que hablaran de esa manera, ¿no? Pero no era fácil. Estaba un mes ahí en esa casa, y después tenía 3 días solo en la calle, se la arreglaba y le dábamos un día, un día donde nos reuníamos nuevamente y la hora, si querían entrar al programa, ¿ya? Entonces, y que en esos 3 días compararan la vida que le dábamos nosotros en Liberia, y le habíamos mostrado el programa, lo llevábamos al programa, cómo era, y cómo ellos se veían en la calle y cómo se veían en el programa. Y ese era un paso que había que dar. Esta es la segunda etapa. Vamos a la tercera. Esta era la operación estabilidad. Este era entrar al programa 24 horas. Luego los 3 días y las 3 noches nuevamente en la calle. El muchacho, si quería seguir en el programa, tenía que presentarse voluntariamente. Nadie lo iba a buscar. Y había un tremendo, a mí siempre me impresionó este rito de ingreso, porque realmente era despampanante. En el patio de la 11, que era un lugar amplio, ¿ya? Luego de un baño reparador, se quemaban todas las prendas que traía el muchacho de la calle. Todas. Se hacía una gran fogata, ¿ya? Una gran hoguera, y cada uno debía expresar por qué quería entrar al programa, ¿ya? Y los motivos que tenía, y todos festejaban con mucha alegría la decisión. La mayoría de las veces iba el 90-95% de los muchachos que habían estado en la etapa anterior. ¿Mm? Y luego, en la noche, eso se hacía en la tarde, y en la noche de oscuro, ya, se apagaban todas las luces de Bosconia, todas las luces, una oscuridad total, y el muchacho tenía que entrar agazapado por una puerta especial, agazapado, recorrer todo Bosconia agazapado, ya todos en silencio, y la comunidad de Bosconia lo esperaba en el comedor. Cuando entraban al comedor, comenzaba el coro de Bosconia, todos los muchachos a cantar la bienvenida del nuevo contingente. La verdad que esta fiesta no se la olvidaba nunca más. Quedaba como estampada en la mente del muchacho, ¿ya? Y aplaudían a los muchachos, y los muchachos, figúrense, peinaditos, recién cortado el pelo, ya, cortado, nunca rapado, ya, limpios, con vestimenta nueva, ya, sentados en una mesa, y todo el Bosconia les cantaba, los aplaudía, decían sus nombres, ¿no? Y se compartía una muy buena cena en ese momento. Que no era una cena diferente, pero era buena cena porque había mucha alegría, mucho compartir, ¿no? Muchas veces estaban los hermanos que veían al otro hermano que recién estaba ingresando, o al primo, o al amigo de la gallada tanto, de la camada tanto, y se hacían señas. Era muy bonito ver una fiesta extraordinaria. En esta etapa el muchacho ingresaba y pertenecía integralmente al programa, ya era parte del programa. Antes estaba como medio, ¿ya? Y iba a ir a la escuela e iba a ir a los talleres. La escuela era especializada
en alfabetización, porque el 90% de estos muchachos nunca había ido a la escuela, y los que habían ido habían salido volando. ¿Sí? Y era... yo conversaba después con muchos de ellos con el paso del tiempo y había quedado marcado ese ingreso a Bosconia con un impacto emocional enorme en ella. La siguiente etapa era nada más y nada menos que el ingreso, después de estar un tiempo prudente, meses, años en Bosconia, poder entrar a la ciudadela con autogobierno de la Florida. Para allá vamos. Cuarta etapa, operación ciudadano con capacitación. Permiso, me voy a tomar. Bueno, el bosconiano, Bosconia viene de Juan Bosco, ¿no? Por si acaso. De ahí viene la palabra Bosco. ¿Ya? Juan Bosco fue el fundador de los salesianos, un cura italiano. Luego de un tiempo y de estar ahí en Bosconia, un grupo escogido por los educadores y que había pedido ingresar a la ciudadela de autogobierno, ojo, autogobierno en la Florida, con la categoría de ciudadano. Esta ciudadela tenía constitución propia y moneda propia, el florín. ¿Ya? El florín se le pagaba a los muchachos en la semana y el muchacho tenía florines que los cambiaba por pesos colombianos. El muchacho que iba a la Florida debía ser un tipo con una actitud altamente de colaboración para la comunidad. Porque quienes sostenían la comunidad en la Florida era la comunidad que había montado un proceso, ¿ya? Voy a prender la luz porque se está apagando. Ahí, más o menos. Ya. Entonces, iban a la Florida, ¿ya? Existía una organización presidida por un alcalde en la Florida, un muchacho que era alcalde, y 3 secretarios por la comunidad. Los problemas eran tratados por el consejo, última instancia por la comunidad entera. O sea, supongamos, si un muchacho había tenido muchas faltas, o se había ido, había vuelto, qué sé yo, esto era tratado por el consejo primero, por el alcalde primero, después por el consejo, y la última instancia era la comunidad entera, que en un entorno muy bonito, era un lugar donde se reunía la comunidad entera y daban la palabra. Era una cosa sumamente... Había mucha pedagogía para alcanzar esa etapa. Y la última instancia la daba la comunidad entera, había una votación, y si el muchacho era despedido, el muchacho ese mismo día agarraba todas sus cositas y se largaba, ¿ya? De la Florida. Luego venía la etapa de la industria juvenil, donde trabajaban los mejores ciudadanos. Para allá vamos. Cuarta etapa, operación estabilización. Esta es la etapa un poco que era el final del proyecto que constituye la industria juvenil, considerada como una empresa industrial, donde había diferentes desarrollos. El muchacho se venía preparando en los talleres, diferentes talleres, ebanistería, mecánica, telares, de los que me acuerdo. Y era preparado por mucho tiempo. Junto con eso estaba la parte educativa en la escuela, que le enseñaban a leer, a escribir, ¿ya? Lo alfabetizaban a la mayoría. El muchacho cobraba tranquilidad
Y como estaba yendo y viniendo de esas etapas, el muchacho se veía ya y pedía ir, ¿ya? Y en la industria tenía acceso a empleo, porque la industria trabajaban para otras empresas. O sea, hágame tal cosa y los muchachos hacían. Por ejemplo, yo vi hacer casuchas para perros, por ejemplo, ¿ya? Bueno, distintas. Hacían también pequeñas cosas mecánicas. La propia alcaldía le mandaba hacer todo esto que juegos infantiles y lo hacían allá. ¿Ya? Al tener acceso a empleo, dice ahí, el muchacho se entrega en su perfeccionamiento y esto facilita su integración al mundo de la producción. Estamos terminando pronto. El programa de Bosconia, como ven ustedes en su conjunto, era un programa formativo, muy creativo, porque no seguía las instancias de las instituciones comunes y corrientes que hay en los países, sino que generaba todo un ambiente novedoso, ¿ya? Y sacaba al muchacho del ambiente callejero y lo transformaba en una persona que tenía elementos para poder enfrentar la vida, ayudar a su familia o hacer su propia familia. Muchos muchachos se casaban. Ahí tengo que decir algo que no puse acá. El cura Javier llamó a su hermana a Italia, la señora vino, y con ella creó una casa para niñas. Un programa muy parecido, pero para niñas. Hacían fiesta las dos instituciones y los muchachos usted los veía con terno, y bailaban y toda la cuestión. Y muy interesante esa parte, porque era algo que todo el mundo estaba muy atento que iba a pasar, ¿ya? Y muchos se casaron, muchos crearon familias, y hay familias. Hay un libro que lo escribe un muchacho, permiso, un libro que lo escribe este muchacho Luis Francisco Canté, ¿ya? Y que de Javier de Nicolò Latanzi, padre, maestro, amigo, constructor de sueños. Este es un libro escrito por un muchacho del programa, donde él cuenta cómo se desarrolló, y este señor llegó a ser ingeniero, porque no todos terminaban en ser mecánico y toda la cosa. Muchos seguían el bachillerato en la Ciudadela, había bachillerato, y eso permitía que el muchacho ascendiera. Eran procesos lentos. De una vez quiero hacer énfasis en eso. Esto no se hace de la noche a la mañana. Los muchachos entraban de 8, 10 años y salían de 16, 17 años, 18 años, y muchos, y eso lo vi y lo puedo, iban a la universidad. No eran muchos, pero iban a la universidad algunos. En la primera etapa el programa atendía a muchachos en la calle. En la última etapa la industria estaba ubicada en la zona industrial como paso previo a su vinculación definitiva a la sociedad. A ver. El florín era la moneda de la Ciudadela de la Florida, ¿ya? Tenía un valor personal, era un valor de cambio que se manejaba de acuerdo al comportamiento de los muchachos, de acuerdo a todo lo que hacían los muchachos, ¿ya? Yo lo vi como una excelente mediación educativa debido al estímulo que generaba. Ahí hay una foto para que vean ustedes en la Ciudadela de la Florida, ¿ya? Que está un poco hacia las afueras. Esto está muy cerca del aeropuerto de Bogotá, ¿ya? Y ahí ustedes ven, esto es una foto,
cómo están los muchachos. Yo estoy por ahí, por atrás, pero no sale la cabeza mía. Ya, y este es un excelente recuerdo que tengo. Y termino diciendo que el sacerdote salesiano de origen italiano, Javier de Nicolò Latanzi, llegó como misionero en el 48 a los 21 años. Hay alrededor de 80.000 muchachos beneficiados a través de 49 años de labor. De Nicolò falleció el año 2016 a los 87 años. Creo que con esta termino. Eso. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, si puedo contestarla, la contesto, de lo contrario, me quedaré callado. Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, estoy escuchándolo. Me pareció interesante su, su discurso acerca del educador y de las operaciones que hacen estos chicos al entrar al programa. ¿Ya? ¿Ya? Más que nada es como una integración que se les realizó para reinsertarlo a ellos. ¿Es pregunta? ¿Cómo? ¿Es pregunta la que hace? Sí, es como una integración que se le hicieron a los chicos para una reinserción, para después dejarlos capacitados para Ese el lenguaje, trabajo, el ¿cómo te llamas? matrimonio. Sí, ¿cómo te llamas? Felipe, Felipe. Felipe, yo creo que el lenguaje que utilizas es un lenguaje de institución tradicional, reinsertarlo. No. La idea de acá, por lo que yo percibí, era que el muchacho tomara conciencia de lo que era, nunca sacarlo de su contexto para hacerlo un muchacho que desconociera después en la calle. No, el muchacho tenía que hacer presente que él había desarrollado un proceso de calle y que había tenido el valor de superar etapas de vida, de formación, y que él tenía la fuerza necesaria para poder ser parte de otro tipo de organización social que iba en beneficio de él y de la comunidad, porque primero estaba la comunidad y después estaba la persona, ¿sí? La comunidad siempre estaba presente. Entonces, comparto tu apreciación en el sentido que el muchacho más reinsertarlo quiere decir tomarlo aquí y ponerlo allá. Esa no era la propuesta. La propuesta era que el muchacho fuera dando pasos de asimilación lenta, progresiva, y que se diera cuenta quién era y qué podría ser. Era un proceso mucho más complejo, pero que a la larga, mi estimado, daba mejores resultados. Esto era un desgaste grande, no era fácil, nunca fue fácil, era lento, no todo era éxito, ¿ya? Porque empezábamos en la calle. Ahí ustedes ven en esa foto, ahí empezamos con las camadas, la callada, ¿ya? Y empezamos a trabajar. Y todo el mundo, todo educador debía hacer ese trabajo inicial. Pasar por las camadas, pasar por las galladas y trabajar con ellos. Por eso te quiero decirte que era un trabajo, ¿cómo expresarlo? Muy lento, pero que tenía muy buenos resultados. es como un trabajo resiliente. Sí, sí, podría ser. Era un trabajo en que el muchacho iba ganando, que te digo yo, es que la experiencia de Colombia está fundamentada en general en estas organizaciones en que tomaban al muchacho y lo metían adentro de una... y no lo dejaban salir, ya lo tenían retenido ahí. Ese tipo de instituciones, de tipo institución,
el mismo muchacho no hablaba bien de ellas, no tenía una buena experiencia, no había tenido una buena experiencia en ellas. Por lo tanto, acá tenía la libertad. Había muchachos que ingresaron al programa y salieron por 3 veces. Y a la tercera se quedaron. Y todos decían, mira, al programa, mi estimado colega, venía gente de todo el mundo, a verlo. Canadá, Estados Unidos, delegaciones completas de educadores, de programas de Europa, España, Italia, Francia, se llenaba, ¿ya? Y conversaban con los muchachos. ¿Y tú crees que el muchacho no conversaba? Se ponía a conversar con ellos. No echaba para atrás y conversaba. Y una de las cosas que desarrollaba mucho el programa por el tipo de reunión que tenía era la capacidad de diálogo, la capacidad de que el muchacho pudiera describir ciertas cosas. Entonces le preguntaba al muchacho, por ejemplo, yo estaba presente, por ejemplo, si yo estaba presente en la reunión que habían de estas visitas y los muchachos, yo no intervenía. El educador dejaba que el muchacho fuera él el que respondiera. Y yo me fijaba muy bien cómo trataban de buscarle en qué no le gustaba del programa, ¿ya? Y al principio el muchacho decía, al principio no me gustaba porque no tenía la calle, ¿ya? Entonces pensaba mucho en la calle y le dijo, yo por ejemplo tuve la experiencia de volverme a la calle y después volver a entrar al programa, ¿ya? Y eso me permitió hacer un poco el balance entre lo que tenía en el programa y lo que me daba la calle. Habían situaciones en la calle que la calle se colocaba muy pesada, ¿no? La policía entraba y apresaba a todo el mundo y a todo el mundo los mandaba a la cárcel. Entonces la calle se colocaba a veces muy pesada. Tanto que el cura Javier tenía que ir a la cárcel y rescatar a algunos muchachos, ¿ya? Cosa que vi, cosa que acompañé. En general, mi estimado, no era un proceso fácil, era un proceso muy desgastante para los educadores, porque yo trabajaba, a ver, eso no me lo han preguntado, pero yo trabajaba de noche. En el día estudiaba psicología en la Universidad Católica allá, ¿ya? Entonces, yo siempre tomaba ramos desde las 11 en adelante, porque siempre me tenía que quedar más tiempo en la mañana viendo alguna situación compleja, ¿ya? Y en la noche trabajaba como les dije, trabajaba ¿cómo se llama esto? En Liberia. En Liberia, que era la segunda etapa, donde permanecían unos 30 días y nosotros hacíamos un trabajo, eran 4 semanas muy concretas que cada semana tenía una razón de ser, ¿ya? Es que una de las cosas que bueno compartir es que cada día, cada semana tenía una razón de ser. No era a ver qué es lo que se hacía, no. Cada semana tenía objetivos muy concretos. Eso te puedo contestar. ¿Alguna otra pregunta, mi estimado? Sí, yo tengo una consulta. Lo escuchaba recién hablar de que vinieron gente de diferentes países a ver cómo era el sistema que ustedes tenían, pero ¿esto ¿Sí? se habrá replicado en algunos otros países o solamente se logró mantener dentro de Colombia? Mira, lo que yo pude constatar en Centroamérica, en Venezuela, en Ecuador, en España, es que las réplicas eran acomodaticias, ¿me entiendes?
¿Con quién hablo? Con Verónica Vera. Verónica. Eran acomodaticias, o sea, después llega, ponte, hubo grupos de educadores que venían de Estados Unidos que llegaba casi toda la institución, pero ellos después tomaban lo que habían visto y lo adaptaban a sus circunstancias, ¿ya? No era una cosa como que copiaban textual, no. Cada quien hacía, y eso se conversaba, porque ellos volvían. Por ejemplo, los españoles volvieron varias veces, los franceses, los canadienses volvieron varias veces, ¿ya? Y dejaban educadores 1 mes, 2 meses, más pagaban a ese educador para que se quedara ahí, ¿ya? Tú, por ejemplo, yo tuve a un español en la casa donde yo estaba, en Liberia, por 1 mes, y compartía con él todo, y él hacía lo mismo que yo, ¿ya? Y yo le explicaba por qué razón tenía al hacer esto o esto otro. Era todo muy justificado para que el día de mañana él fuera a España e hiciera lo que pudiera. Pero nunca vi, por ejemplo, en Centroamérica, en Ecuador, fíjate, quiero decirte, muchos de los programas eran hechos por salesianos. Por ejemplo, la casa en Ecuador, que iba constantemente a ver, eran salesianos, de la misma congregación de Javier, o de los que habíamos estudiado aquí en Chile, ¿no? De Chile fue una delegación una vez con sacerdotes y docentes, como unos 7 por ahí, y nunca más los vi. O sea, no. Tenían una casa al lado de la Gratitud Nacional. O sea, ya era de camino para arriba, para la Estación Central, ahí que hicieron una casa y trabajaron. Pero cada uno adaptaba la situación a las características que tenía en el país. No vi nunca un programa de las dimensiones, de la profundidad. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que no se fijaran en las diferentes etapas. Era más caro eso, constituía mayores, yo te digo yo, recursos, porque había que tener educadores entrenados para esas etapas. Eran etapas que constituían argumentos muy importantes para ir construyendo la comunidad en el futuro. Pero llegaban acá y tenían una casa y ahí metían a... Yo lo vi. No me acuerdo cómo se llama la calle que queda después de Camin, enseguida había una casa salesiana ahí. O sea, toda esa manzana casi era de los salesianos. O es. No sé si todavía existe eso. Pero mandaron de acá curas salesianos, 2 me acuerdo, uno bajito, y trabajaba en y después lo fui a ver acá cuando yo regresé, y muy distante, muy poco amable, no sé, totalmente distinto como éramos nosotros en el programa. Nosotros éramos asequibles, compartíamos, lo invitábamos a un tinto de un café. Era más familiar. Éramos muy familiares, muy cercanos, que se sintieran bien. Habían hecho un gran esfuerzo en ir para allá, hombre, que se sientan bien. Profesor, ¿usted qué nota voy a ir así como a lo mejor va a sonar feo, entre lo que ustedes generaban allá a lo que nosotros tenemos acá en Chile por el Sename, ahora Mejor Niñez? ¿Ya? ¿Qué usted haría, como qué cambio haría o qué insertaría ahí para que pudiera haber una modificación, algo que pudiéramos rescatar
de lo que ustedes, de su vivencia que tuvo allá en Colombia, para ir nosotros, porque yo me incluyo, o sea, más adelante a lo mejor me voy a recibir y pretendo trabajar con niños, y la idea mía es poder tener esa experiencia, ese enfoque de no verlo solamente como, es un niño, está en riesgo social o X cosa, llevarlo como más, ¿cómo se dice?, a la profunda, verlo más familiar, hacerlo sentir más valioso, porque si nosotros nos damos cuenta, los niños en nuestro país no están siendo valiosos, con todas las No, cosas que han pasado. Claro, entonces yo creo, ¿qué nos adaptaría? ¿Qué nos diría usted como para mira, enfocarnos en ese aspecto? No sé si me entiende. trataré de responderte. ¿Tu nombre? Verónica. Verona, tú eres Verónica. Mira, Verónica, yo lo que creo es que el, cualquier cosa que haga que sea una entidad gubernamental sufre el problema de los gobiernos. ¿Sí? Por lo tanto, se cambian los dirigentes de la entidad, cambian personal, muchas veces se van, bueno, los echan. Qué sé yo. Este programa era permanente. O sea, tú entrabas y si lo hacías, si te comprometías con el cuento, ¿ya? Eh, tú, tú trabajabas varios años, ¿ya? ¿Ya? Y el cura siempre era el mismo director. El cura Alfredo, por ejemplo, un cura extraordinario, un cura colombiano que era el subdirector inicial, que tiene una... Yo me hice muy amigo de él. Él me prestó su libro, el poema pedagógico, este que compré yo, y me dijo, léete eso. Y era un cura joven, y me dio una bienvenida estupenda, y me hizo sentir bien en Colombia. Ese tipo, en unas vacaciones, por salvar a un muchacho que se estaba ahogando, se ahogó con el muchacho. Churra. Ese era el compromiso que había. Y el cura Alfredo Gómez era un cura fundamental en el equipo de Javier de Nicoló, pero fundamental. Había sido director de Bosconia, después fue director de la Florida, el primer director de la Florida. O sea, era el tipo eje, donde el cura, lo nuevo que se iba haciendo, el cura lo iba a experimentar. Era muy joven, era un salesiano de un estrato social muy alto, venía de una familia muy acomodada en Bogotá. Y el cura terminó en esa, para que tú veas el compromiso que había. ¿Ya? Lo que yo he visto en Ecuador, en Venezuela, estoy hablando de los propios salesianos, no estoy hablando de otras entidades, en Centroamérica, es que van, ven y acomodan lo que ven a sus circunstancias, a sus objetivos, a sus presupuestos. No, nunca vi algo que dijera, este es el programa replicado acá. ¿Sí? No lo vi, la verdad. No, las experiencias que tuve no lo vi. ¿Ya? En Estados Unidos una vez fui a visitar muy rápidamente una institución que los profesores habían ido y era una cuestión totalmente desabrida. No había calor No había calor. El gringo tiene plata, entonces los muchachos estaban jugando, me acuerdo, solos. Eh, no había sabor. Los muchachos nunca se te acercaban, no te daban la bienvenida como en el programa, no te hacían sentir que eras bienvenido. Es que si algo era importante en el programa era el ambiente. ¿Ya?
cómo no se construía el ambiente comunitario. El ambiente comunitario era más importante, mira lo que voy a decir, que el desarrollo de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si había un buen ambiente comunitario, ese muchacho se iba a desarrollar como persona. Sí, porque Pero no si estaba no había preparado. si no había ambiente comunitario, ese muchacho, aunque hiciera todos los esfuerzos personales, no iba a tener el respaldo del ambiente comunitario. ¿Ya? Eso, de lo que te puedo contar. Gracias. De lo que vi de lo que vi por fuera. En España, es que muchos trataron de imitar, mira, no era por nada, pero tomaba las medidas hasta de las camas. ¿Cuánto medía de ancho la cama? ¿Ya? La camita era una camita personal, chiquitita, relativamente angosta, de haber tenido 1 metro de ancho, ¿sí? 2 metros de largo. Y yo vi las camas hechas en España, iguales. O sea, se fijaron en cuestiones muy materiales, pero la esencia del programa, la verdad es que no, te estoy contando, ni en los propios salesianos, ni acá en Santiago. Cuando fui, aquí en Santiago casi no me permitieron entrar. El propio cura que yo atendí en Bogotá casi no me dejó entrar a ver la institución acá que está, como te digo, ahí en la otra callecita de Camín con Alameda. Con eso te encuentras tú, ¿no? No sé si era de vergüenza, no sé qué cosa, pero no sé, pero no, como me trató a la distancia, hasta aquí llegamos. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que hay. ¿Alguna otra pregunta con la cual podemos Falta compartir? afecto humano, entonces. ¿Ah? Falta afecto humano. Yo creo que una de las cosas que antes de ponerse a trabajar cualquier cosa esta, uno tiene que tener un esquema pedagógico en la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer a la hora de levantarse? ¿Qué vamos a hacer a la hora de acostarse? ¿Qué reuniones vamos a tener? ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? ¿Cuáles son los temas básicos para este tipo de muchachos? Ese tipo de cosas. Y lo otro es que todo educador debe empezar en la calle, conociendo la calle, conociendo estos muchachos que están durmiendo en esas, no sé si has visto tú esas casuchas que arman con telas y todas esas cosas, ¿ya? Eso, yo creo que ahí hay que empezar de lo básico. Entonces, pero tratan de hacer unas tremendas instituciones, tratan de dar una respuesta un poco distante de la realidad, diría yo. Pero bueno. ¿Hay otro compañero que quiera decir algo? Perdona, otra pregunta, que está muy bueno este diálogo. Pedrito, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, Escucho. solamente una consulta, Pedrito, porque esto dependía 100% de la obra salesiana, por ende se entiende que no recibían ningún tipo de ápice de ayuda de la política pública. No. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Era financiado por el gobierno de Bogotá. Era financiado por el gobierno de Bogotá. Totalmente financiado por el gobierno de Bogotá. Totalmente financiado. ¿Y era parte como de las políticas públicas de ellos? Sí, claro. Y era la base la daba la Lotería de Bogotá. ¿Sí? La Lotería de Bogotá juega toda la semana. ¿Ya? Y tiene grandes entradas. Y la Lotería de Bogotá le daba un presupuesto anual al programa. O semestral, no me acuerdo cómo era. Y con ese presupuesto financiado. Ahora, había que
o sea, los educadores éramos los más mal pagados de todas las instituciones. De una vez te digo. ¿Ya? Yo entré ganando en esa época plata colombiana 800 pesos. No sé cuánto era acá, pero bueno, es que yo, entre otras cosas, dormía, comía en el programa, ¿sí? O sea, lo que yo tenía que ganar era para financiar mi universidad. Ganaba, Eso era lo... ganaba 150 pesos chilenos. No sé. O sea, no te puedo... Pero me alcanzaba. O sea, yo juntaba esas platas, después fui subiendo a 1.200. Bueno, ya cuando pasé a ser director de Chipchalá, pasé de 1.200 como a 3.200, una cosa así. Y eso me posibilitó juntar la platita para poder estudiar psicología, ¿ya? Y poder movilizarme. Yo no compraba nada en la universidad. Llevaba una vida muy pueril, ¿no? De verdad. Tenía que ahorrar, de lo contrario no me alcanzaba. Exactamente. ¿Ya? Era muy, ¿qué te digo yo? La misma ropita que me llevé de acá fue la que usé allá por mucho tiempo. ¿Ya? Y eso, pero me gustó hacer eso, que me costara, que fui yo, o sea, esto ya estoy contando cuestiones que he pensado mucho. Me gustó ser yo el que me sacrifiqué por mí mismo. ¿Ya? Nadie me dio nada. Nadie me pagó nada. Me lo pagué yo. ¿Ya? Nadie me puede decir, yo te pagué los estudios. No. Nadie me puede decir eso. ¿Sí? Interesante esas reflexiones, Pedro, porque los chicos están pasando por la etapa de la sistematización de experiencia de la ejecución que ellos están haciendo en su centro de práctica. Y uno de los elementos de la sistematización es precisamente lo que tú estás compartiendo, ser sincero en el sentido, ¿cierto?, del sentir de la intervención, ¿cierto?, de todas las fortalezas que tuviste, obviamente, como educador, pero también las frustraciones y las complejidades que tuviste a la hora de intervenir, ¿cierto?, más allá, obviamente, del trabajo con los niños, en este caso, ¿cierto?, con los gamines, si no me equivoco, era el concepto que utilizabas, y enriquecedor, obviamente, ¿cierto?, esa parte, obviamente, de expresarse en lo que es sinceramente como profesional y en lo que ellos tienen que contribuir en su rol del trabajador social. Mira, el trabajar en el programa para mí fue un proceso formativo. Yo era un muchacho muy joven, como ven ustedes en la foto, yo era un muchachito ahí que muy, como dicen allá, un peladito, ¿ya? Y cada peso me costó ganármelo, ¿ya? Y realmente no se me pasó por la mente pedir ayuda acá a Chile. Entre otras cosas porque la situación aquí en Chile está a mal traer en esa época. La situación económica estaba muy mal acá. Pero yo mantenía muy buenas relaciones con mi casa, todo. Yo no pude venir de vacaciones, sino que a los 5 años pude costearme pasajes para venir a Chile a ver a mi mamá. ¿Ya? Y todo un suceso venir a Chile y encontrarme con toda una realidad que yo no conocía, como era el gobierno militar. Porque yo me fui con Allende y estando allá le dieron el golpe a Allende. Entonces yo no conocía al gobierno militar y cuando vine acá, pues vi la realidad como era. Y mi casa me contaron. Ahora, yo tenía cierto prejuicio de venir, por eso me demoré en venir. Porque yo soy Pedro Álvarez Masi.
Y en ese tiempo era muy famoso mi primo, Eugenio Lira Masi, ¿sí? Tenía programas, A esta hora se improvisa. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llamaba el programa que tenía, y era un programón en la televisión, ya, Eugenio, hijo de mi tía Regina, muy compinche con mi mamá, que eran hermanas cercanas de edad. ¿Ya? Eso, entonces cuando, entre otras cosas, lo fui a ver, me acuerdo, y él trabajaba en un diario que desapareció. No me acuerdo cómo se llamaba, era un diario de la tarde, que desapareció después del golpe. Y el tipo se tuvo que ir de Chile y toda la cuestión. Entonces ni el apellido me acompañaba para venir para acá. Se comprende. Pedrito, en honor al tiempo, vamos a cerrar, obviamente, ¿cierto? A agradecer a los participantes, asistentes que estuvieron ahí, obviamente, bien atentos, ¿ya? Agradecerte a ti, obviamente, por la disposición, Pedro, una vez más, y con nosotros, tu deferencia, siempre, obviamente, tu solidaridad en compartir tu conocimiento, tu experiencia, ¿ya? Primeramente, ¿cierto? Tu experiencia con el programa, que tú vivenciaste, y también, ¿cierto?, por la sinceridad y la cercanía con que tú te expresas, obviamente, a nivel personal en esto, ¿cierto?, que de alguna manera están enfrentados, ¿cierto?, el rol del factor social, que es vivir, ¿cierto?, la experiencia, vivir, obviamente, ¿cierto?, la práctica, pero desde lo cotidiano, ya haciéndola de alguna manera, ¿cierto?, interesante, haciéndola entretenida, haciéndola cercana, ¿cierto?, realmente, ¿cierto?, no glorificamos, ¿cierto?, de mucho tecnicismo, pero perdemos esa cercanía, obviamente, ¿cierto?, con las personas o con el público objetivo que nosotros queremos intervenir. Y eso, ¿cierto?, obviamente, se va recordando con este tipo, obviamente, de experiencias, ¿cierto?, y de este tipo, ¿cierto?, de relato y correlato y narraciones, ¿cierto?, porque ahí está la base, lo que tú dijiste, la cercanía, obviamente, con la calle, la cercanía, obviamente, con la experiencia, es lo que nos hace fuerte para poder, obviamente, intervenir. Así que, agradecido, Pedro, ¿cierto?, una vez más, ya te molestaremos, ¿cierto?, en alguna otra oportunidad, ¿cierto?, con otra experiencia para que nos pueda ir relatando e ir aprendiendo de ti también, por supuesto, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, primero que nada, y segundo, por la atención que me han prestado. Y con todo gusto, cuando me necesiten, aquí estoy. Un placer. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.